Pablo Iglesias estuvo a punto de ganar el gobierno de España como líder de un partido nuevo y repleto de jóvenes, Podemos. Y los medios comerciales de comunicación lo tumbaron 2 semanas antes de las elecciones con una acusación de corrupción que 10 años después sabemos que era falsa. Hoy hablamos con Pablo sobre izquierda y corrupción. Bienvenidos a Largo Aliento. Bienvenido otra vez a Largo Aliento, Pablo. Sabina, un honor acompañarte una vez más. Pablo, hace unos días Salinas Pliego y luego su personero Eduardo Verástegui te escribieron en las redes que no eres bienvenido a México. ¿Por qué contestaste a estos personajes y qué les contestaste? Bueno, yo creo que si esta gente está preocupada porque Canal Red América Latina sea ya un medio con sede en México, con profesionales de México y de otros lugares de América Latina trabajando aquí, es que estamos haciendo bien las cosas. Y yo no pienso que se deba combatir a los fascistas ignorándoles. Ojalá fuera tan sencillo como entrar en sus provocaciones. Creo que han demostrado históricamente una gran habilidad en la guerra cultural y nosotros somos un medio de comunicación, una televisión para redes sociales, un periódico digital orientado a las redes sociales que pretendemos dar la batalla cultural y darla frente a estos personajes con rigor, con seriedad, investigando, trabajando, utilizando un background académico del que nos sentimos orgullosos, pero sabiendo que hay que bajar al barro a combatir, porque la política y el periodismo es conflicto y en un contexto de hegemonía del trumpismo en las derechas, en Europa y en América Latina, pues toca enfrentarles y por desgracia no nos podemos permitir ignorarles. Salinas Pliego tendrá, esto es un cálculo informado, un 10% de la intención del voto en México. ¿Por qué la ultraderecha está creciendo? Yo creo que la ultraderecha ha entendido muy bien lo que significa el poder en contextos de transición hegemónica como los que estamos viviendo. La gran batalla política siempre ha sido la ideología. A veces la izquierda ha pensado que hacer política es simplemente mejorar las condiciones de vida de la gente y no entrar en un combate sobre las conciencias, sobre las ideas y sobre los valores. La derecha siempre ha tenido claro que tenían que controlar la educación, que tenían que controlar las editoriales, que tenían que controlar la televisión, que tenían que controlar la industria del entretenimiento. El hecho de que alguien tenga un salario mejor o tenga una sanidad mejor que provee el Estado o unos servicios públicos mejores no transforma su voto. Es mentira eso de que la propia posición en un proceso productivo determina el voto. Si efectivamente eso fuera así, los partidos obreros ganarían las elecciones en todos los países y casi nunca ha sido el caso. La gran batalla de la política es la guerra cultural. En un contexto de mediatización tan salvaje como el nuestro, en el que la socialización mediática se convierte en la principal socialización ideológica y política de todos los seres humanos, las ultraderechas han entendido este combate. Milei no lo oculta y lo dice con lucidez, con descaro y con cinismo, cuando en el foro de Davos decían: ¿ustedes se creen que yo voy a dejar de insultar porque soy presidente de la Argentina? Precisamente porque soy presidente de la Argentina voy a dar esta batalla que entra en elementos que forman parte de la propia irracionalidad de los seres humanos. Entender el éxito del fascismo histórico de los años 20 y de los años 30 implica asumir que la irracionalidad, que las pasiones son motores fundamentales del comportamiento político, que la política a veces tiene más que ver con el deporte que con las disciplinas académicas, con el deporte como expresión pasional. Esto la ultraderecha lo ha entendido y ahí están. Ahí está Trump, ahí está Milei, ahí está Kast en Chile, ahí está Abascal en España, ahí están los fascistas mandando en Italia, con una primera ministra heredera directa del partido de Giorgio Almirante, de Gianfranco Fini, el partido heredero de los camisas negras en Italia,
Ahí está Orbán en Hungría, ahí están los viejos euroescépticos de ultraderecha colocados en primera posición en el Reino Unido, ahí está Le Pen en Francia, ahí está Alternativa por Alemania, el país del nazismo colocado como segunda fuerza política después de la CDU. Lo han entendido muy bien. Y el problema de la ultraderecha no son solamente sus expresiones políticas, son sus expresiones mediáticas. La ultraderecha tiene éxito porque es un discurso mediático de éxito. Trump no es famoso porque tuviera una torre en Estados Unidos, es famoso porque era un personaje de la televisión, un presentador de televisión en última instancia. La que puede ser la rival de la izquierda en Colombia puede ser Vicky Dávila, que es básicamente una mercenaria de la información. Por eso entienden lo que significa Canal Red, por eso dicen cuidado con estos, que estos han entendido de qué va esta pelea. Y bueno, pues para nosotros es un honor podernos sumar a otras iniciativas que son referencia para nosotros en México y poder aportar nuestro modesto granito de arena en esa pelea. Ahora, Pablo, tú hace años, cuando contendías por la jefatura de gobierno de Madrid, te negaste a debatir con Vox, con la ultraderecha. Dijiste no, te levantaste y te fuiste. ¿Has cambiado de opinión? He cambiado de posición. Hay que confrontarles en la pelea de los medios, pero yo creo que quien representa una candidatura democrática no debe aceptar fascistas en la mesa. Es distinto. Nuestro papel es de guerrilleros. Nosotros no podemos permitirnos elegir qué adversarios tenemos y qué no. Alguien que por el contrario aspira a ser presidente de una comunidad autónoma puede exigir a los periodistas no debatir con quien miente. Alguien que miente, alguien que normaliza la mentira como técnica política no merece estar en un debate. Hay una reflexión que se hacía en el pasado, se decía, si en una mesa hay un nazi y 9 que están bebiendo cervezas con el nazi, en realidad puede haber 10 nazis. Yo no sé si es tan exagerado, pero creo que en el combate político tiene que haber tolerancia cero con este tipo de gente. Ahora bien, en el combate ideológico hay que asumir la fuerza que tienen y hay que confrontarles. En cualquier caso, lo que yo le planteé a la candidata de la ultraderecha es, usted me ha acusado a mí de inventarme que he recibido una carta con balas en mi domicilio. Y esto lo está persiguiendo la policía y esto se está investigando. Y usted dice que me lo he inventado, que he inventado una amenaza de muerte concreta y real contra mi familia. Si usted no se disculpa al haber negado esto, yo no tengo nada que debatir con mentirosos. Y se negó a disculparse. O sea, incluso le dimos la oportunidad de que rectificara frente a una praxis que es muy clásica de las ultraderechas, que es la normalización de la mentira. De la mentira y también del insulto, ¿no? Regresamos a Salinas Pliego, que a las mujeres nos dice perras, putas, y no sigo porque me sonrojo. Y cosas muy, muy violentas. Tú hace poco en España dijiste, yo no voy a discutir con gente que le dice a las mujeres de Podemos, de tu partido, chupapollas. Entonces, el insulto, ¿también harías esta diferenciación entre el debate político y el debate ideológico? Cuando tienes el poder de decir no me siento con esta gente, pues no te sientas. Y cuando... En este caso era un periodista que me estaba entrevistando y yo le dije, tú eres corresponsable también del fascismo porque tú has sentado en esta mesa a entrevistar como si fuera una persona normal a alguien que a las mujeres de mi partido les llama chupapollas. Tú estás dando un micrófono a este tipo de gente. Tú eres responsable de la difusión de estos discursos. Y no me digas que tú entrevistas a los de todo el espectro político, porque yo no digo que tu compañera, ni digo eso de ninguna mujer, ni tengo por qué insultar a nadie. Y creo que eso está bien señalárselo a periodistas que tienen mucho poder o incluso a podcasters que normalizan el discurso del fascismo. Pero luego, frente a estos miserables, las mujeres se tienen que organizar y tienen que actuar. Allí donde estén las mujeres organizadas, este tipo Salinas Pliego no tiene derecho a dar una conferencia. Alguien que insulta a las mujeres, alguien que les dice perras a las mujeres, si es invitado a dar una conferencia en una universidad, las mujeres se tienen que organizar y decirle, usted se va con sus gorilas a hablar de lo que quieran, pero en una universidad pública usted no entra a llamar perras a las mujeres. Y esa respuesta es necesario darles. No simplemente hay que ignorarles, hay que dar una pelea ideológica. Hay que discutir en la cena de Navidad. Hay que discutir con el cuñado machista que le ríe las gracias a Salinas Pliego. Tienen que aparecer las mujeres jóvenes de esa familia diciéndole a su tío, no es gracioso hacer bromas
bromas sobre esto. Estamos cenando en familia y no te vamos a consentir comentarios machistas por mucho que te hayas tomado 3 mezcales. Eso es hacer política también. Dar esa batalla de las ideas, esa confrontación en la familia, en el centro de trabajo, en la taberna, en el lugar donde comes, en el espacio de ocio. Eso es fundamental. Y para eso, los que trabajamos en los medios de comunicación tenemos que fabricar armas para que la gente, argumentos, pueda dar el combate en todos los terrenos de socialización. Y no dejarlo pasar, ¿no? No hacer caso omiso, que era nuestra costumbre hasta hace poco, ¿no? Frente a estos actos ultrafascistas. Pero incluso en la izquierda, el machismo no solamente es un problema de la derecha o de la ultraderecha, También. el machismo es un problema de la izquierda. Todos los hombres de izquierdas llevamos el machismo tatuado por nuestra socialización, por cómo hemos crecido, por los chistes con los que nos hemos socializado de jóvenes, por los sistemas de camaradería que hemos creado entre hombres para promocionarnos y para protegernos, por pensar que el prestigio es algo que permite a los hombres una posición de poder en torno a la seducción. Los hombres de izquierdas también somos culturalmente machistas e ideológicamente machistas. Ser teóricamente, políticamente conscientes de ello no nos salva. Y ahí la clave es que las mujeres hagan política, saquen los codos y digan no vamos a consentir el machismo ni a la derecha ni a los compañeros. Y si a los compañeros hay que reeducarles, pues bienvenida sea esa reeducación. Porque uno de los grandes atractivos de los fascistas es esta actitud macha, de yo lo puedo todo. Me decía un amigo, es que cuando nos quedamos a las 4 de la mañana y ya hemos bebido de más, de pronto salen estas actitudes de yo lo puedo todo y te callas, y yo ahorita te rompo la madre, y bla, bla, bla. Y eso está identificado con un poder macho que resulta muy atractivo para mucha gente. Bueno, yo creo que cada vez las mujeres jóvenes les están diciendo a los machistas que no son sexys y no lo soportan. Y por eso actúan de manera tan violenta contra las mujeres. Los machistas no soportan que les abandonen, no soportan que les dejen, no soportan que les digan feos, no soportan que se burlen de su masculinidad, no soportan que resulte mucho más atractivo el hombre que no utiliza la violencia ni se tiene que medir la verga con el resto de amigos en su socialización durante el ocio. Y por eso no lo soportan. Por eso los machistas odian tanto a las feministas. Es un odio que sale de lo más profundo de su ser por un complejo de inferioridad. El tipo que necesita romperse la madre con otro tipo para resultar atractivo, en realidad es un infeliz, es un desgraciado, es un acomplejado seguramente con problemas de infancia, con su papá que no le trataba bien y su mamá que no le quería. Y son las feministas las que tienen pues que demostrar que otra forma de erotizar las relaciones es posible. Eso de que el hombre macho es atractivo es como pensar que un hombre que huele mal es atractivo, que un hombre inculto es atractivo, que un hombre violento es atractivo. No lo es. En México es común el falso debate derecha-izquierda en los medios comerciales. Creo que en España también. Típicamente hay 3 personas de derecha y una de izquierda, muy amable, típicamente muy moderada en su izquierda. Y es lo contrario de lo que hay en la calle, donde hay en México 3 personas de izquierda por una de derecha, según las encuestas y según las últimas votaciones. Es decir, en la televisión comercial se representa el mundo al revés, en un falso espejo. Y ese resulta el verdadero mensaje. La izquierda está asediada, la izquierda es minoritaria, la izquierda no tiene razones. Esto en un país donde 3 de cada 4 personas votaron por la izquierda. El problema es que la democracia no se puede definir solo como un procedimiento regular en el que cada 4, cada 6 años los ciudadanos eligen a las élites políticas. Oiga, esto está bien votar, es mejor votar que no votar, pero la democracia no puede ser esto. La democracia tiene que ser la aplicación del significado de esta palabra, demos y kratos. El poder tiene que estar en manos del demos, en manos del pueblo, a todos los órdenes de la vida. Si algo tan importante como el poder mediático, lo que determina la socialización ideológica de todo el mundo, está en manos de las derechas, oiga, pues no hay democracia. En España es un caso muy parecido al de México. Hay 2 grandes grupos de comunicación. Uno es de la familia Berlusconi. Hubo un gobierno de España que decidió entregarle a un delincuente, a Silvio Berlusconi, pues el grupo mediático más grande de este país. Y el otro es un grupo de derechas dominado por Planeta que se llama A3 Media. Claro, a esta gente lo que piensa la gente les da igual, tienen muy claro lo que piensan ellos.
y, en última instancia, gracias al monopolio que tienen de la publicidad, que también les entregó un gobierno supuestamente progresista, además, tienen todo el espacio ocupado de manera que no puede entrar ningún otro competidor. Hay muchas veces que hay que aguantar tonterías como que los dueños de estos medios de comunicación te digan, no, si hay plena libertad, tú puedes montarte un podcast por internet, tú puedes decir lo que quieras en X. Y es como, pues entonces váyase usted al podcast y déjeme a mí su cadena de televisión. Algo que tiene que decir la izquierda es que si no se democratizan los medios de comunicación, no se puede hablar de democracia plena en ningún país. Y aquí hay propuestas muy sensatas en el marco de la economía de mercado. La propuesta de los 3/3. Un tercio de medios de comunicación privados, prohibiendo, por supuesto, prácticas oligopólicas o que grandes bancos o que grandes fondos de inversión o que capitales extranjeros tengan la propiedad de esos medios de comunicación, asegurando la libre competencia. Un tercio de medios públicos que en última instancia representen la correlación parlamentaria de fuerzas, la correlación electoral, lo que vota la gente, y un tercio de medios comunitarios. ¿Qué son medios comunitarios? Pues que el Estado facilite a grupos organizados de la sociedad, sindicatos, organizaciones estudiantiles, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, el acceso a algo tan importante como la información. Y entonces se podría decir, somos una sociedad plural, hay democracia también en los medios. Hay medios públicos, hay medios comunitarios financiados con dinero público, pero sin ningún tipo de control estatal, y hay medios privados donde se garantiza la competencia. Y además hay instituciones públicas que garantizan que no se mienta. Igual que si uno roba o comete un asesinato, pues un policía le detiene y un juez le juzga con la adecuada defensa jurídica, pudiendas de que está mintiendo. Si uno es un corrupto, porque un periodista que miente es un periodista corrupto, pues tendrá que rendir cuentas ante la justicia. Bueno, en México agregamos a la hegemonía de la derecha en los medios de comunicación comerciales el hecho que el gobierno lo subsidia. Subsidia como a 2 medios de izquierda y a todos los medios de derecha. O sea, el gobierno de izquierda subsidia a los medios comerciales. ¿Qué opinión te merece esto? Es una ingenuidad, ¿no?, de la izquierda. La izquierda, por desgracia, durante mucho tiempo pensaba que relacionarse con los medios era como relacionarse con un actor neutral y que si tú contratabas un buen periodista como jefe de campaña que se tomara muchas cervezas con los periodistas, iba a conseguir gestionar tu imagen de una manera positiva. Incluso esos asesores vendían sus servicios a políticos de diferente ideología, como si la consultoría permitiera que alguien sea consultor de un político de derechas o de un político de izquierdas. Pero quizá quien se dio cuenta muy rápido de que esto no iba a ningún sitio fue Andrés Manuel López Obrador, que dijo, fíjense, ahora va a ser el presidente de la República el que fije la agenda mediática de este país, porque tengo la legitimidad de millones de votos para fijar la agenda mediática y la voy a fijar en las mañaneras. Y ustedes, si quieren, vienen, y si no, no vienen, pero de lo que interesa a los mexicanos se va a hablar aquí, porque soy el presidente de la República y me ha votado mucha gente. Y además, recuerdo una intervención que para nosotros fue inspiradora, dijo, hay que apoyar medios alternativos. Y hubo un gran escándalo en México cuando Andrés Manuel López Obrador concedió una entrevista a Canal Red e Ina Fino Génova estuvo en el Palacio Nacional haciendo una entrevista para escándalo de los grandes medios que no habían podido conseguir esa entrevista. Y después la doctora Claudia Sheinbaum también concedió una entrevista. Esto es muy importante, que haya figuras muy poderosas de la izquierda que digan, bueno, hay que dar una oportunidad también a los medios alternativos. Hay que dar una oportunidad a los que no tienen tanto dinero y tanto poder, en el caso de México, como Televisa y TV Azteca. Cada vez que tenemos poder político, el poder político se tiene que expresar en democratizar, digamos, también el espectro mediático y que pueda haber apoyos y que se pueda favorecer que los medios alternativos, que los medios con otra ideología, con otra manera de funcionar, puedan, de alguna manera, reequilibrar una correlación de fuerzas en las que los minoritarios electoralmente dominan el 80% o el 90% de lo que pueden leer, escuchar u oír los mexicanos y las mexicanas. Claro, en México el arreglo al que estamos llegando es que los medios públicos son de izquierda y los medios comerciales son de derecha, y lo que te contaba, ¿no?, que de pronto tienen allí algún comentarista que es de izquierda, moderadamente, amablemente de izquierda. Con todo, el gobierno da más dinero por publicidad a los medios comerciales que a la televisión pública, pero no nos demoremos allí. Yo quería preguntarte sobre la corrupción. Parece un salto de tema, pero no lo es. Vamos a un corte y volvemos con Pablo. A mí me parece que siempre que lo realice un funcionario de izquierda es un acto de derecha.
Es decir, que aunque lo realice la izquierda, es de derecha siempre el acto de la corrupción. Básicamente porque la corrupción es una defensa de los privilegios. La corrupción es un mecanismo de funcionamiento del poder de las oligarquías. Si alguien de izquierdas se presta al servicio de ese poder, no está actuando como una persona de izquierdas. Eso no quiere decir que pueda haber debates morales en la izquierda sobre cómo actuar políticamente, sobre el debate sobre la violencia política, el debate sobre medidas que pueden ser restrictivas de derechos y libertades en determinados contextos. Yo no digo que la izquierda sea inocente en cualquier caso, pero efectivamente, si la izquierda es corrupta, deja de ser izquierda por definición. Y creo que esto es un concepto que es muy importante de asentar. Pablo, en México el sistema es corrupto y ha sido corrupto toda la historia. En 2 siglos de la historia de México no ha habido un solo gobierno no corrupto. Y eso porque no hemos tenido ni tenemos controles para la corrupción. Sin embargo, en los medios, de izquierda o de derecha, se usa la corrupción como el lodo entre uno y otro bando, sin atender que es el sistema entero el que promueve la corrupción. Supongo que es igual en España. La corrupción es la manera en la que se organiza el poder. Los corruptos siempre quieren presentar la corrupción como un problema de la naturaleza humana, para decir a los pobres, si ustedes fueran ricos como nosotros también robarían, y para decir que al fin y al cabo hay gente deshonesta en todas partes. Y no es verdad. La corrupción es un mecanismo político que explica cómo funciona el poder. Y en muchos sitios la manera de funcionamiento del poder es la perpetuación de bloques oligárquicos. Y aquí sí nos podemos aproximar a la historia de España, con lo que Tuñón de Lara llamaba bloque de poder, y a la historia de México, donde incluso a pesar de los enormes avances de la revolución, que hace un país completamente distinto en términos agrarios, en términos de participación política, en términos de la organización soberana del país, claro que se forman oligarquías en las que empresarios, grandes figuras políticas y sectores empoderados en el aparato del Estado son los que en última instancia se reparten de manera privada a través de acuerdos privados los grandes resortes de poder. La tarea nuestra, en tanto que medio que trata de explicar cómo funciona la política y cómo funcionan los medios, es explicar que el problema de la corrupción no es un mecanismo psicológico de los individuos, sino que es la manera en la que se organiza el poder. Y que, por lo tanto, luchar contra la corrupción no es solo apostar por la transparencia, es asumir que la corrupción está también en la forma en la que se organiza el poder económico. Democratización de la economía, que el reparto del poder económico, que las políticas contra la desigualdad suelen ser el mejor remedio, el mejor medicamento para combatir la corrupción. Si la democracia combate la corrupción es precisamente porque la democracia es un movimiento histórico de expropiación del poder en manos de oligarquías privilegiadas y la entrega de ese poder a las mayorías sociales. La corrupción es el mecanismo mediante el cual mandan las oligarquías. La democracia es el mecanismo mediante el cual se expropia de poder a esas oligarquías. Por eso, aterrizándolo en los medios de comunicación, los millonarios siempre quieren ser propietarios de televisiones y de periódicos, aunque pocas cosas hay menos rentables que una televisión, que un periódico o que una radio. ¿Por qué los hombres de negocios tan interesados en el dinero y en las utilidades se gastan tanta plata en influir en lo que piensa la gente? Pues porque lo que piensa la gente es enormemente importante. Y la corrupción es el gozne entre el poder político, entre el poder económico y el poder mediático, es decir, entre los funcionarios y los empresarios y la prensa. Por eso, a mí me parece que siempre que lo realice un funcionario de izquierda es un acto de derecha. Es decir, que aunque lo realice la izquierda, es de derecha siempre el acto de la corrupción. Básicamente porque la corrupción es una defensa de los privilegios. La corrupción es un mecanismo de funcionamiento del poder de las oligarquías. Si alguien de izquierdas se presta al servicio de ese poder, no está actuando como una persona de izquierdas. Eso no quiere decir que pueda haber debates morales en la izquierda sobre cómo actuar políticamente, sobre
el debate sobre la violencia política, el debate sobre medidas que pueden ser restrictivas de derechos y libertades en determinados contextos. Yo no digo que la izquierda sea inocente en cualquier caso, pero efectivamente, si la izquierda es corrupta, deja de ser izquierda por definición. Y creo que esto es un concepto que es muy importante de asentar. Yo creo que es muy importante en este momento que estamos viviendo en México. Está sucediendo que Morena no se atreve a desterrar a sus cuadros corruptos. Incluso los cuadros más impecables, los fundadores del partido, gente que ha demostrado a lo largo de su vida una moral sin tacha, no se atreven a decir, este traidor debe irse. Ya pecó, ya se va, ya mismo se fue. Debe la izquierda consentir tantita corrupción cuando es entre uno de los suyos? No soy un experto en política mexicana, pero sé lo suficiente como para entender que el PRI en México era un régimen político, no era un partido. Cuando a mis estudiantes de ciencia política les tenía que explicar el PRI, es como no piensen ustedes en un partido convencional, piensen en la definición de un régimen político. Piensen ustedes en un partido que define de por sí el Estado, un partido que es de alguna manera idéntico al Estado, que estudiar al PRI es básicamente estudiar el conjunto del sistema político mexicano. Eso hace que determinadas relaciones de padronazgo se hayan convertido de alguna manera en consustanciales a una cultura política y que sea muy difícil, muy difícil, que un partido tan inmenso como Morena, un partido que ya es después del Partido Comunista Chino, el partido con más afiliados del mundo, un partido que tiene un poder territorial sin precedentes en México, gobernando la mayoría de los estados, incluso estados tradicionalmente dominados por el absolutismo priista o incluso estados gobernados históricamente en las décadas más recientes por el PAN, están en manos de candidatos morenistas. Ojo, un partido que también ha tenido que cooptar a viejos dirigentes de los partidos tradicionales mexicanos y en particular del PRI para sus propias filas. Claro, en ese contexto es muy difícil que los que venimos de la izquierda de toda la vida identificamos como ineludible, como urgente, como necesario, implementar esa praxis en un partido político enorme que tiene un poder enorme, que no solamente tiene el poder de la presidencia, que en México es un poder mayor que en otros estados. La presidenta de México, el presidente de México tiene un poder inmenso, sino también mucho poder territorial y mucho poder local. A partir de ahí, es verdad que es sencillo desde fuera, al que sea corrupto, córtenle la cabeza inmediatamente. Implementar eso con las relaciones de poder que derivan de la política no siempre es tan sencillo. ¿Qué ha hecho Podemos cuando se ha encontrado un caso de corrupción interna o un caso de misoginia, vaya, de algo inaceptable? Hay gente que nos dice, bueno, ustedes no tienen casos de corrupción porque no han gobernado. Es como si hemos gobernado. Hemos gobernado en el Estado, yo he sido vicepresidente del gobierno, ha habido ministros de Podemos durante la legislatura pasada entera, gobernamos la capital de España, la ciudad de Madrid, gobernamos Barcelona, gobernamos Coruña, gobernamos Zaragoza, gobernamos Cádiz, gobernamos Ferrol, hemos gobernado ciudades muy importantes. No tenemos casos de corrupción. Claro que no todos los políticos son iguales, claro que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Y eso es pues también lo que explica pues quién nos ha atacado a nosotros. Es decir, toda la policía política del Partido Popular, buena parte de las cloacas policiales y las cloacas mediáticas y una parte de la judicatura actuando de manera concertada para eliminar a una fuerza política es el precio que hay que pagar, bueno, pues si no formas parte de esas dinámicas oligárquicas de poder. Antes, yo creo que se nos olvidaba mencionar que otra de las claves para reequilibrar la correlación de fuerzas, y ahí de nuevo México ha hecho una cosa muy interesante, es que el poder judicial no sea necesariamente un actor conservador como ocurre en muchos países. En muchos países el poder judicial es un refugio de poder de las derechas con un enorme poder en la medida en que es uno de los tres grandes poderes del Estado para poder atar de manos y pies a un gobierno democrático o incluso para practicar lo que se ha puesto, por desgracia, muy de moda en América Latina y en España, que es el lawfare. Sí, claro, ahora el gran reto es que este poder judicial funcione y funcione bien y cumpla su promesa además de funcionar de manera expedita, ¿no? Eso es lo que está en duda, que al vaciar a un poder judicial y rellenarlo con
otros jueces, el peligro es que esos jueces no estén preparados, esa es nuestra duda. Sin embargo, yo creo que el riesgo ha valido la pena porque no teníamos un poder judicial para los muchos, era un poder judicial para los muy pocos, para la oligarquía. Yo creo que la democracia siempre tiene riesgos, pero tiene muchos menos riesgos hacer que el poder permanezca en manos oligárquicas. Y por lo que conozco del proceso en México, para poder presentarse a esas elecciones era imprescindible que esa gente tuviera una preparación jurídica. La corrupción le ha hecho muchísimo daño a la izquierda latinoamericana, porque la izquierda prometió ser impecable y no lo ha sido, pero también le ha hecho un daño económico. Es difícil comprobarlo, pero cuando se oyen las cifras de la corrupción, uno dice, ¿cómo puede funcionar un gobierno eficazmente si está agujerado y se sale por todas partes el dinero? Y todas las decisiones que se toman se vuelven dudosas, porque quién sabe por qué se están tomando, de acuerdo a un proyecto o de acuerdo al interés propio de los funcionarios. El problema de la corrupción es que está muy engrasada. Es el mecanismo que permite que sigan mandando los que no se presentan a las elecciones. La corrupción implica un sistema de puertas giratorias en el que antiguos funcionarios públicos terminan en consejos de administración de grandes empresas. Y eso lo hemos visto a muchísimos niveles. Madrid se ha convertido en un lugar de refugio de la corrupción de la derecha latinoamericana a través de un sistema de visas oros que regala residencias y facilidades a aquel que traiga mucho dinero. Nadie le va a preguntar de dónde viene ese dinero para que lo invierta en capitales inmobiliarios. No es casualidad que 3 presidentes de México, cuya relación con dinámicas corruptas pues es más que discutida en el país, hayan elegido Madrid, incluso habiendo podido elegir Miami, como lugar de residencia. ¿Por qué? Porque las redes de la corrupción conectan espacios de poder inmensos, espacios de poder internacionales, vínculos con el Estado, vínculos con las grandes empresas, vínculos con la derecha internacional. Incluso a veces hay todo un sistema de arquitecturas institucionales diseñadas a favor de los corruptos. Hemos sabido hace poco que el Ministerio de Hacienda en España, el ministerio más importante, la Hacienda Pública, el que maneja el presupuesto y los dineros de todos los ciudadanos, estuvo durante casi 10 años manejado por un tal Cristóbal Montoro, que básicamente lo que hacía era entregar facilidades fiscales a las grandes empresas españolas, a las que representan la marca España, a las que en última instancia son propietarios de buena parte de los medios de comunicación. La corrupción no es una excepción, no es algo que pueda molestar al que gobierne, sino que forma parte sustancial de esas dinámicas de gobierno. Por eso, cuando llegan a esa pequeña parte de poder, que es el poder político, pues gente que viene de otra cultura y con otra voluntad, pues se tienen que enfrentar a la reacción violenta de todos esos sectores de poder con fraseologías que ya conocemos. Aquí vienen estos a convertir el país en Venezuela, a quitarle la casita de la playa, a convertir pues, este país en una dictadura. Las fraseologías de la derecha cada vez que les dicen que les van a hacer una reforma fiscal son las mismas en todos los lugares. ¿Hay algún lugar donde se gobierne sin corrupción? Supongo que hay lugares con niveles diferentes de corrupción. Se suele hablar muchas veces en el ámbito latinoamericano de Uruguay, digamos, como un lugar donde han podido respirar con más intensos que en otros países. Pero eso no tiene tanto que ver con que sean más honestos los políticos uruguayos que los de otros países, sino con la manera en la que se disciplina y se puede organizar al poder económico, donde se da demasiada libertad a las grandes empresas para operar a su antojo, pues básicamente se da libertad a quien puede utilizar su dinero para comprarse lo que quiera, incluso comprarse voluntades. Si una gran empresa es libre pues de entregar plata a los partidos políticos, pues ya tenemos una estructura de corrupción organizada. En Estados Unidos es imposible presentarte a las elecciones si no te apoyan los millonarios. Bueno, pues podríamos definir a partir de ahí el sistema político estadounidense como un sistema por definición corrupto en la medida en que está en manos de los multimillonarios. Pero lo es donde está legalizada la corrupción. Es un político es imposible si no está
financiado por multimillonarios y es claro para todos que va a pagar de regreso a los multimillonarios. Me pregunto en países como Alemania, allí en Europa, desde acá, desde México, nos parece que Alemania o Dinamarca o Bélgica, siempre los ponemos como los ejemplos de democracias donde no hay corrupción o donde no es tolerada la corrupción. Yo creo que en todos los países hay fórmulas de corrupción. Allá donde exista el capitalismo existirá la corrupción por definición. Otra cosa es que se puedan establecer sistemas de control más eficaces, otras cosas es que haya una cultura social y política diferente, otra cosa es que haya habido políticas redistributivas que puedan mejorar las dinámicas, pero lo que creo que hay que asumir es que allá que el sistema de la libre empresa es muy difícil que no se cuelen dinámicas corruptas, básicamente porque los que tienen mucho más poder de los demás suelen tener muchos mecanismos para utilizar ese poder para actuar con impunidad. De nuevo, pondré un caso estadounidense, pero hablamos de la gente más importante del mundo. El caso Epstein no solamente es importante porque hablemos de una red de pederastas que violaban a niñas, sino porque en los nombres de esa lista había gente enormemente importante, propietarios de medios de comunicación, figuras del poder político y del poder económico, pues que en última instancia han gozado de una impunidad tras la muerte de Epstein que revela pues que a los poderosos no se les juzga. Pablo, te pregunto sobre los planes de Canal Red en Latinoamérica y en especial en México, volviendo de una pausa. Tampoco hablamos mucho de lo que sucede en España, pero hablamos menos de lo que sucede en Brasil y en los países que hablan con el español. ¿Cómo te lo explicas mirándolo desde afuera? ¿Por qué no nos interesa lo que está pasando en los otros países latinoamericanos? Yo creo que es un éxito de los poderosos y de los imperialistas tener divididos a los pueblos latinoamericanos. La fuerza geopolítica, cultural, ideológica de América Latina está seguramente en su conciencia de espacio geopolítico global. Entender que el concepto Nuestra América, América Latina y el Caribe, como una potencia, una superpotencia democrática, económica y cultural a nivel global, es condición de posibilidad del éxito de esos pueblos, de los procesos de transformación y también de la supervivencia de la democracia en el mundo. O sea, nosotros decimos siempre que América Latina, y en esta época en México en particular, es la gran reserva ideológica de la izquierda a nivel mundial. Pablo, la intención de extender Canal Red a Latinoamérica es crear una narrativa de las izquierdas del mundo que habla con la ñ. Bueno, la verdad es que nos encontramos con ello. O sea, nosotros siempre nos consideramos hijos de América Latina. América Latina fue nuestra escuela política y cuando comenzó La Base como un simple podcast desde Madrid, nos sorprendió desde el principio la enorme audiencia que tenía en América Latina y en particular en México. La incorporación de Ina Finogénova, que ya era una figura mediática muy conocida en la región, multiplicó, digamos, el impacto y muchos amigos de América Latina y en particular de México nos dijeron: ¿por qué no vienen acá? Acá podrían tener muchos apoyos sociales para hacer algo así. En México, además, nos decían, hay un hueco entre los streamers, que son increíbles. Nosotros hemos seguido mucho a los periodistas, a muchos streamers mexicanos que hacen cosas que nos encantan, y los medios más tradicionales. Pero no hay mucha gente que haga televisión por Internet. Entonces, hace más a conspirar y a viajar mucho a México y empezar a formar un equipo con compañeros mexicanos. Ahí está Daniela Pastrana, que está dirigiendo el periódico y presentando también algunos programas de La Base. Ahí está Estefanía Veloz, Luis Luna Angulo, algunos compañeros con mucha experiencia en la política y en el periodismo en México, con los que empezamos a armar una aventura junto a gente de Colombia, gente de Chile, gente de Argentina, de tratar de poco a poco armar un espacio modesto que pudiera servir para confrontar ideológicamente, para, digamos, tratar de que haya un medio que confronte ideológicamente a lo que representa el trumpismo y que pueda ser también
un instrumento que le sirva a la gente de izquierdas para informarse, para, digamos, experimentar una socialización mediática distinta. Y bueno, pues estamos empezando con mucha humildad, pero con muchas ganas, con mucho que aprender, pero convencidos de que vamos a poder aportar nuestro granito de arena a los procesos de transformación en México y en América Latina. Históricamente, los países latinoamericanos hemos estado separados. Es como si el español nos separara. No hablamos unos de los otros. Hablamos, y es comprensible, mucho de lo que sucede en Estados Unidos de América. Tampoco hablamos mucho de lo que sucede en España, pero hablamos menos de lo que sucede en Brasil y en los países que hablan con el español. ¿Cómo te lo explicas mirándolo desde afuera? ¿Por qué no nos interesa lo que está pasando en los otros países latinoamericanos? Yo creo que es un éxito de los poderosos y de los imperialistas tener divididos a los pueblos latinoamericanos. La fuerza geopolítica, cultural, ideológica de América Latina está seguramente en su conciencia de espacio geopolítico global. Entender que el concepto Nuestra América, América Latina y el Caribe, como una potencia, una superpotencia democrática, económica y cultural a nivel global, es condición de posibilidad del éxito de esos pueblos, de los procesos de transformación y también de la supervivencia de la democracia en el mundo. O sea, nosotros decimos siempre que América Latina, y en esta época en México en particular, es la gran reserva ideológica de la izquierda a nivel mundial. Y yo creo que un concepto de la comunicación de tipo latinoamericanista, que entienda que las voces latinoamericanas tienen algo que decir colectivamente, independientemente de que se respete lógicamente la diversidad nacional y étnica y cultural de América Latina, es algo necesario para que crezca el potencial político de una región que a mi juicio es la gran reserva democrática y de izquierdas a nivel global. ¿Por qué dices esto? Es la gran reserva ideológica de la izquierda. ¿Por qué? Podemos no hubiera existido sin las experiencias latinoamericanas. Yo recuerdo cuando visité en el año 2002, estuve viviendo en México con una beca de la UNAM. Allí todos íbamos a Chiapas porque los discursos del EZLN habían sido pues, el gran motor, el gran ingrediente de los movimientos contra la globalización económica. La experiencia chavista en Venezuela devolvió la ilusión sobre la posibilidad de una vuelta a las estrategias democráticas como estrategias de transformación en una dirección socialista. Yo viví el golpe contra Chávez de 2002 viviendo en Ciudad de México y era como si esta vez Allende no moría. Esta vez los malos no ganaban y esta vez la democracia y el proceso de cambio era capaz de resistir. La Revolución cubana en su momento redefinió las condiciones de posibilidad de la izquierda a nivel mundial. Lo que sucedió al golpe de Estado contra Allende, en términos de experiencias guerrilleras en muchos países latinoamericanos, también fue una de las experiencias de enfrentamiento con las dinámicas imperialistas que fue una referencia a nivel mundial. Lo que representó la tricontinental en su momento, incluso en el caso de México, pues para un español, México es el país que acogió a sus exiliados. México es el país de Lázaro Cárdenas que abrió las puertas a los antifascistas y a los republicanos españoles, muchos de los cuales pudieron aportar a su nueva patria, a su nuevo país, su experiencia y sus conocimientos. Y, digamos, México es un país al que siempre los españoles tendremos que agradecer lo que representa para su izquierda, para sus antifascistas y para sus demócratas. Y de alguna forma, América Latina ha sido en las últimas décadas el gran laboratorio de experiencias políticas con una seguramente llenas de contradicciones, con éxitos y con fracasos. En este momento, la experiencia de la 4T, que además, digamos, representa la estabilidad de un proyecto político, representa también el ser capaces de domesticar hasta cierto punto a sectores de la oligarquía económica que se han calmado y que prefieren llevarse bien con la 4T, con un ejército que no es una amenaza para la democracia, sino que acompaña los procesos, pues es, digamos, una experiencia que hay que ver con enorme interés y seguramente tendrá sus fallos y tendrá sus contradicciones como en cualquier lugar. Pero América Latina ha sido desde hace mucho tiempo el laboratorio político en el que nosotros nos hemos mirado siempre.
es de alguna manera de donde venimos, es lo que no nos perdonan la derecha española, de cómo que vienen ustedes de América Latina, de esos países exóticos. La derecha española es profundamente racista. Somos el país que expulsó a los judíos y a los musulmanes en 1492 y el país que mira con desdén a las naciones hermanas latinoamericanas como si tuviéramos algo que enseñarles o como si fuéramos una suerte de madre patria. Bueno, nosotros le dimos la vuelta a eso y dijimos no somos madre ni padre de ningún latinoamericano, al contrario, queremos ser hijos e hijas y aplicar los conocimientos que ganamos allí en nuestro país. Ese americanismo forma parte del ADN de Podemos y del ADN de Canal Red. Hace falta mucho la articulación de las izquierdas de Latinoamérica. La ultraderecha, en cambio, se está articulando en dos centros, ¿no? Uno es España y otro es Argentina. Se reúnen y se difunden a sí mismos y crean discurso sobre sí mismos, se alaban entre sí. Hay una timidez en las izquierdas latinoamericanas al respecto que a mí me parece que este es el momento de romperlo, esa timidez. Sí, como trascender a los partidos, porque los partidos sí se relacionan. Yo he sido secretario general de un partido. Los partidos de izquierda de América Latina y nosotros, pues siempre hay reuniones, hay espacios, pero rara vez trascienden a la gente. Lo que nosotros estamos queriendo armar con Canal Red América Latina es como no nos juntemos solamente para hablarnos de nuestros respectivos países, firmar un manifiesto conjunto, hacernos una foto todos, trabajemos todos los días juntos haciendo periodismo, pero sin renegar y sin dejar de estar orgullosos de nuestro origen militante, gentes de España, de México, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Trabajemos juntos para crear un espacio de socialización mediática de una izquierda continental que quiere confrontar a la ultraderecha y que no es un instrumento de los partidos de la izquierda, es un instrumento de la gente para informarse, para socializarse. Hagamos que el instrumento crezca para poder entrar en las batallas. A nosotros ahora nos encantaría poder armar un equipo de compañeros de Colombia y de compañeros de Chile para intervenir en los procesos electorales que vienen en estos dos países y poder, digamos, aportar un espacio de información política que ayude a que continúe el proceso de transformación en esos dos países. Creo que esa es nuestra labor como militantes, como mediactivistas, como militantes de los medios, desde el rigor y desde la seriedad. Ser militante no quiere decir hacer propaganda, nosotros hacemos periodismo con rigor y con seriedad, pero sin ocultar cuál es nuestra línea editorial y sin ocultar que formamos parte de un proceso y de una aspiración política de transformación. Y dices, no de un partido, no es Podemos quien articula esto. A nosotros nos parecería un error que los partidos se ocuparan de esto. Yo soy militante de Podemos y nosotros compartimos con Podemos una visión ideológica del mundo, pero no hay vinculación orgánica. Porque yo creo que hay que militar en diferentes sitios. Hay quien milita en los partidos. Esa no es mi militancia fundamental. Y hay quien debe militar en los medios. Y creo que separar esas dos tareas es algo como muy importante. Una es la tarea del partido y otra, bien distinta, es la tarea del medio de comunicación. Esto la derecha lo entiende mucho mejor. Yo creo que la izquierda se equivoca cuando dice tengo que hacer mi propio órgano de expresión, el periódico del partido, la televisión de partidos. Como nosotros tenemos muy claro lo que votamos, tenemos muy claras cuáles son nuestras ideas, pero nuestra labor es otra. Muchas veces incluso nuestra labor es decir lo que los dirigentes del partido no pueden decir. El rol que tiene una candidata a la presidencia, el rol que tiene un diputado, no tiene que ser el mismo que el que alguien que trabaja como analista en un medio de comunicación o que escribe en un periódico. Hay que ser capaces de separar los roles y las dinámicas de funcionamiento. Los militantes verdaderamente peligrosos de derecha no están en los partidos de la derecha, están en empresas, están en medios de comunicación o eventualmente estaban hasta hace poco en el Poder Judicial. Bueno, nosotros tenemos que asumir que se puede hacer política desde diferentes ámbitos sin que los vínculos partidistas sean de tipo orgánico y simplemente que sean de tipo cultural, que es diferente. Creo que es muy útil, sería muy útil tener un relato común, no necesariamente proyectos comunes, pero empezar a hablar en un español en que nos comprendamos y en que acumulemos experiencias, acumulemos también utopía, que es lo que ha desaparecido en el horizonte de la izquierda de Latinoamérica. ¿Cuál es la utopía? Es tan moderada nuestra izquierda
que uno, como dijiste al principio de esta conversación, uno parecería que es nada más arreglar los servicios públicos, distribuir dinero a los más pobres, muy pequeño, ¿no? La izquierda está condenada al fracaso si se convierte en una opción política malmenorista, de estoy yo para que no estén los salvajes de ultraderecha, o cuando piensa que su única tarea es hacer políticas públicas de redistribución de la renta. Hacer esas políticas públicas está muy bien, pero la gran labor política es de tipo ideológico, es lo que la derecha muchas veces es capaz de hacer con más habilidad. Eso supone darle un horizonte a la gente, darle un horizonte de sentido, decir que es posible que haya un mundo menos desigual, que es posible un mundo donde valores como la justicia social y como la igualdad, digamos que rijan el comportamiento humano, que es posible que cualquier niño, independientemente de dónde haya nacido, pueda ir a una escuela pública y pueda ir a la universidad, que es posible un mundo en el que a una persona le den un tratamiento de quimioterapia sin que tenga que pagar un dinero del que carece, que puede haber una sanidad universal, y eso implica, de alguna manera, presentar un proyecto de sociedad. Y eso tiene siempre algo de utópico. Es decir, el pensar que no todo tiene que pasar por la caja de Procusto del capitalismo es algo esencial. Hemos visto en muchísimas películas el fin de la humanidad, pero en muy poquitas vemos el fin del capitalismo. Y eso nos habla de la estrechez de los relatos cinematográficos. Es como el apocalipsis lo hemos visto decenas de veces en series de televisión y en películas. No se puede hacer una película en la que el capitalismo desaparezca y sea sustituido por una sociedad mucho mejor, más solidaria, más igualitaria, una sociedad que respete el medio ambiente. Bueno, esa generación de relatos, esas utopías disponibles, que la gente entienda que el mundo no tiene por qué ser esto y que podría ser mucho mejor, es la labor ideológica fundamental de la izquierda, dar horizonte. Claro, claro. Pablo, te agradezco mucho esta conversación. Te voy a mandar una novela utópica que se llama Los billonarios desaparecen, de mi autoría. Te la mando hoy Muchas mismo a gracias. través de WhatsApp. Por favor, qué Y bueno. muchas gracias por esta conversación. Un honor enorme. Muchísimas gracias, compañera. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana para otra conversación de largo aliento.